bienvenido nuevamente al aula virtual de Física 1, dando continuidad a los contenidos de movimiento en una sola dirección. En esta ocasión vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o simplemente por sus siglas MRUA. Recordemos que en la clase anterior estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Y este nos decía que el tipo de movimiento, o en ese tipo de movimiento, su velocidad o la rapidez no varía con respecto al tiempo y su movimiento era precisamente lineal. Vamos a considerar ahora movimientos en los que su velocidad sí varíe. Lo primero que necesitamos conocer es cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. De todos los movimientos variados hay uno que singularmente es muy importante, en la que la velocidad varía de forma uniforme con el tiempo. Esto es que la velocidad varía aumentando o disminuyendo siempre lo mismo en cada segundo. Este tipo de movimiento se denomina movimiento uniformemente acelerado. La aceleración mide precisamente la tasa de variación de la velocidad, o lo que es lo mismo, la rapidez con que varía dicha velocidad. En este tipo de movimiento, la trayectoria es una línea recta. Su velocidad varía, pero su aceleración es constante en cualquier intervalo de tiempo. Sin más dilación, vamos a comenzar entonces. Y lo primero que vamos a estudiar es de qué se trata el contenido que vamos a ver en esta ocasión. ¿De qué se trata el tema? El mismo nombre prácticamente nos los dice. Trata de un movimiento, que precisamente un cuerpo tiene movimiento si cambia de posición a través de un tiempo. Si un cuerpo tiene un cambio de posición, entonces se dice que este cuerpo está en movimiento precisamente. Movimiento rectilíneo. La palabra rectilíneo es precisamente cuando un objeto que se encuentra en movimiento tiene una trayectoria en línea recta, es decir, si se mueve a lo largo de una línea recta. El tercer concepto, uniforme, en este caso uniformemente acelerado. La palabra uniforme se refiere a que el cuerpo que se mueve avanza o retrocede, pero a la misma velocidad en cada unidad de tiempo. También se puede decir que se refiere a que el cuerpo que se mueve lo hace con una aceleración constante. Y la palabra acelerado, precisamente la aceleración mide la tasa de variación de la velocidad, o lo que es lo mismo, la rapidez con que varía la velocidad. Entonces tenemos las cuatro definiciones: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento es un cambio de posición, rectilíneo es que precisamente en una línea recta, uniforme es que se hace ya sea a la misma velocidad o a la misma aceleración donde un intervalo de tiempo, y acelerado que mide la tasa de variación de la velocidad. Continuamos entonces y vamos a ver las características que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero es que se mueve en una línea recta, obviamente. Y lo segundo es que acelera de manera constante. Estas dos son las principales características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se mueve en línea recta y acelera de manera constante en cada intervalo de tiempo. ¿Cuándo se va a considerar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Número 1, cuando el movimiento precisamente sea en una línea recta. Y número 2, cuando éste acelere de manera constante. Bien, imaginémonos esto. Imaginémonos un móvil que se va a desplazar sobre
una calle, una línea recta, por ejemplo, vamos a medir su velocidad en metros sobre segundos y vamos a medir su tiempo en segundos, en distintos intervalos. Por ejemplo, si el objeto se desplaza iniciando con velocidad 0 y en un tiempo 0, acelerando uniformemente, ahí podemos ver cómo el objeto va cambiando su velocidad con respecto a había iniciado. Ahora aumenta un poco más su velocidad, vuelve a aumentar su velocidad, vuelve a aumentar su velocidad, aumenta su velocidad y termina su trayecto. Precisamente lo que el objeto acaba de sufrir es un cambio en la velocidad, y eso es lo que se considera como una variación de velocidad, que es precisamente la aceleración. Comenzó con velocidad 0 en tiempo 0, transcurrido un segundo, ya lleva 10 metros sobre segundo de velocidad, transcurridos 2 segundos, ya lleva 20 metros sobre segundo de velocidad, transcurrido 3 segundos, ya lleva 30 metros sobre segundo, transcurrido 4 segundos, 40, 5 segundos, 50 y 6 segundos, 60 metros sobre segundo. Si podemos observar, el objeto evidentemente varía o cambia su velocidad con respecto a cada intervalo de tiempo, pero lo hace de una manera constante. Entonces, si nosotros decimos que su aceleración ha sido constante, nosotros podemos plantear una pequeña fórmula de la aceleración promedio. Esta dice que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al intervalo de tiempo transcurrido. Es decir, delta velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, entre delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, si nosotros notamos el primer intervalo de tiempo que ha transcurrido, que es de 0 a 1 segundo, su velocidad varió de 0 a 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, sustituyendo, velocidad final es 10 menos velocidad inicial, que es 0, entre el intervalo de tiempo, que sería tiempo final, 1 segundo, menos de fórmula tiempo inicial, 0 segundos. 10 menos 0 sigue siendo 10 y 1 menos 0 sigue siendo 1. Si dividimos 10 entre 1, tenemos que la respuesta es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa decir metros sobre segundo al cuadrado? Lo que significa es que este objeto, cada segundo que transcurre, va aumentando 10 metros. Por ejemplo, en la primera va a 10 metros en un segundo, luego va a 20 metros en 2 segundos, luego va a 30 metros en 3 segundos y así de manera continua. Es decir, cuando decimos que la aceleración ha sido de 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos está dando a entender es que la velocidad aumenta 10 metros por segundo en cada segundo que se transcurre. Es decir, 10 metros sobre segundo, otros 10 metros sobre segundo sobre el segundo que ya transcurrió, por lo tanto ya van 20, y etcétera, etcétera. Podemos darnos cuenta también que si la respuesta es positiva, es precisamente porque la aceleración, como es la variante de velocidad y la velocidad es vectorial, significa que va a mantener el mismo signo que tenga la velocidad. Y como la velocidad depende del desplazamiento, dependiendo del desplazamiento, así es el signo de la velocidad. En este caso, la interpretación de la aceleración sería que si es positivo, el objeto acelera. Veamos el segundo ejemplo. Básicamente es el segundo intervalo. Si el objeto se transporta entre el intervalo de 1 y 2 segundos, su velocidad varió de 10 a 20 metros sobre segundo. Si sustituimos, pues velocidad final es 20, velocidad inicial es 10, tiempo final es 2 y tiempo inicial es 1 segundo. 20 menos 10 es 10 y 2 menos 1 es 1. Al dividir 10 entre 1 nos daría positivo 10.
al aplicar extremos por medios, en este caso, si nosotros observamos, tenemos la división de, voy a poner las unidades de medida acá, metro sobre segundo, y esto dividido entre segundo. Entonces, aplicando extremos por medio, necesito agregar en el denominador un 1. Vamos a borrar aquí. Y al aplicar extremos por medio tendríamos metro por 1 sigue siendo metro. Y segundo por segundo, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, me quedaría segundo elevado al cuadrado. Por eso es que la aceleración, sus magnitudes son metros sobre segundo al cuadrado, es decir, metros sobre segundo por cada segundo transcurrido. Y en este caso, el intervalo entre 10 y 20 también dio como resultado 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y como es positivo, significa que la aceleración es en la misma en el mismo sentido que la velocidad en este caso. Repetimos el ejemplo y ahora vamos con el intervalo de 20 a 30 en 2 y 3 segundos. Entre el intervalo de 2 a 3 segundos, el objeto se desplazó con un cambio de velocidad de 20 que inició a 30 metros sobre segundo. Si sustituimos, velocidad final es 30, velocidad inicial es 20, tiempo final es 3 y tiempo inicial es 2. 30 menos 20, esto nos da 10 y 3 menos 2 nos da nuevamente 1. 10 entre 1 nos da positivo 10, lo que significa que el objeto va acelerando porque su signo es positivo, va en la misma dirección y sentido que la velocidad. Si lo hacemos una siguiente vez, notamos que el objeto ya cada vez va un poco más acelerado. En este caso, su posición final es 40, su posición inicial es 30, velocidad final es 40 y velocidad inicial es 30, y el intervalo de tiempo transcurrido es de 3 a 4 segundos. 40 menos 30 es 10, 4 menos 3 es 1, 10 entre 1, esto es 10, positivo, metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente positivo, lo que significa que el objeto va acelerando precisamente. Repetimos nuevamente. Ya el objeto cada vez va con una rapidez mayor. En este caso, su velocidad final es de 50 metros sobre segundo, su velocidad inicial es de 40. El intervalo de tiempo final es 5 y tiempo inicial es 4. 50 menos 40 es 10, 5 menos 4 es 1 y nuevamente nos vuelve a dar que su aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Positivo porque significa que el objeto va acelerando. Y por último, el último intervalo. Velocidad final es 60, velocidad inicial es 50 y en el intervalo de tiempo final es 6 y tiempo inicial es 5. 10 entre 1, esto nos da precisamente 10, positivo, que significa que el objeto avanza en la misma dirección y sentido que su velocidad. En este caso el objeto se dice que acelera. Ahora, si usted notó en estos ejemplos que acabamos de formar, básicamente íbamos intervalo por intervalo, pero su aceleración, como en este caso es una aceleración constante, cualquier intervalo de tiempo que ocupemos, por ejemplo de 0 a 4, y realicemos esta fórmula, nos tendría que dar 10 metros sobre segundo al cuadrado. O si nosotros ocupáramos de 2 a 6, por ejemplo, o de 1 a 5, cualquier intervalo de tiempo que nosotros ocupemos, en este ejemplo que acabamos de hacer, nos tiene que dar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, imaginémonos que empieza en el segundo 2. Y el intervalo es del segundo 2 al segundo 5. Su cambio de velocidad empezó con 20 metros sobre segundo y terminó con 50 metros sobre segundo. Entonces, ocupando la fórmula de la aceleración, que es cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, la velocidad final en este caso es 50 y la velocidad inicial es 20.
El intervalo de tiempo transcurrido, tiempo final es 5 y tiempo inicial es 2. Entonces tendríamos que 50 menos 20 es 30 y 5 menos 2 es 3. 30 entre 3 nos da positivo 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que confirma que el objeto se desplaza con una aceleración constante en cualquier intervalo de tiempo. De igual manera, si lo hacemos desde el segundo 1 hasta el segundo 6, en el intervalo de tiempo de 1 a 6, podemos ver que su velocidad varió de 10 metros sobre segundo con el que inició a 60 metros sobre segundo con que terminó. Entonces, sustituyendo, velocidad final es 60 menos velocidad inicial, que es 10. Intervalo de tiempo, en este caso, tiempo final es 6 segundos y tiempo inicial es 1 segundo. Si realizamos 60 menos 10, esto es 50, y 50 entre 6 menos 1, que sería 5, 50 entre 5 nos vuelve a dar positivo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que el objeto se desplazó con una velocidad, con una aceleración constante durante todo el trayecto, y su velocidad iba variando en 10 metros cada segundo por cada segundo transcurrido. Es decir, que su aceleración hizo que su velocidad variara en cada intervalo de tiempo. Interpretación de la aceleración, si es positivo, porque el objeto acelera. En este caso, aunque hayamos encontrado el intervalo de 1 a 6, su aceleración fue constante de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos otro ejemplo de cuando se considera movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya dijimos que el primer punto es cuando el movimiento es en una línea recta, y el punto número 2 es cuando acelera de manera constante, precisamente. Entonces, pongamos un ejemplo similar al anterior. Vamos a tener una relación del tiempo en segundos y la velocidad, que es en metros sobre segundo. Entonces, imaginémonos que un objeto se desplaza de esta manera, que si usted observa, el objeto va desacelerando o frenando, si lo queremos ver de esa manera, hasta el punto que el objeto se detiene totalmente acá. En este caso, por apreciación visual, podemos ver que el objeto disminuye su velocidad, pero no de una manera constante, sino que podemos observar precisamente, vamos a ver, podemos observar que su velocidad no es constante. El objeto se puede decir que va frenando. Entonces, imaginémonos que las posiciones son estas y los intervalos de tiempo son estos de acá. Entonces, si la aceleración es constante, quiere decir que la variación de la velocidad con respecto al tiempo en cada intervalo de tiempo tiene que ser constante. O sea, analicemos el primer intervalo. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Primer intervalo. Si nosotros vimos su posición inicial es 70 y su posición final es 60 porque está al revés. Su intervalo de tiempo empezó en el segundo 0 y terminó en el primer segundo. Por lo tanto, si sustituimos, velocidad final es 60, menos de fórmula, velocidad inicial es 70, el intervalo de tiempo, tiempo final 1 segundo y tiempo inicial 0 segundos. 60 menos 70 es menos 10 metros sobre segundo entre 1 segundo. Aplicando extremos por medio, esto nos daría menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, al darnos negativo, su interpretación es que como el vector aceleración va en un sentido contrario a
cómo se va desplazando el objeto, entonces en este caso se asimila que el objeto va frenando o desacelerando. Si repetimos con el segundo intervalo, su posición final es 50 y su velocidad final es 50 y su velocidad inicial es 60. El intervalo de tiempo final es 2 y tiempo inicial 1 segundo. 50 menos 60 nos da menos 10 y 2 menos 1 nos da 1. Menos 10 entre 1 nos da menos 10 y su desaceleración en este caso es de menos 10 metros sobre segundo cada segundo transcurrido. En el tercer intervalo, su velocidad cambió de 50 a 40 metros sobre segundo, es decir, desaceleró. Va con menos velocidad. Entonces, velocidad final 40, menos de fórmula, velocidad inicial 50, tiempo final 3, tiempo inicial 2. 40 menos 50 es menos 10, 3 menos 2 es 1 y menos 10 entre 1 nos da menos 10. Evidentemente el objeto va desacelerando. Siguiente intervalo, podemos ver que inicia con 40 metros sobre segundo de velocidad y termina con 30 metros sobre segundo de velocidad. Hay una variación con respecto a la velocidad, pero su velocidad es menor. Por lo tanto, podemos ver que el objeto está desacelerando. Velocidad final 30, velocidad inicial 40, tiempo final 4 segundos y tiempo inicial 3 segundos. 30 menos 40 menos 10. 4 menos 3 es 1 y esto nos daría menos 10 metros sobre segundo cada segundo transcurrido. Nuevamente, al ser negativo, significa que el objeto va desacelerando. Siguiente intervalo, inicia con una velocidad de 30 metros sobre segundo y finaliza con 20 metros sobre segundo. Eso significa que el objeto va desacelerando. Su cambio o su variación de la velocidad es menor. Por lo tanto, en este caso, velocidad final es 20, menos de fórmula, velocidad inicial es 30, tiempo final 5, menos de fórmula y tiempo inicial es 4 segundos. 20 menos 30 menos 10 y 5 menos 4 es 1. Menos 10 entre 1 es menos 10 y su aceleración sigue constante en cada intervalo de tiempo. Por último, el objeto empieza con una velocidad de 20 metros sobre segundo y finaliza con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Es decir, hay un cambio de velocidad con respecto a un intervalo de tiempo y eso es la definición de una aceleración. Pero en este caso, como su cambio de velocidad es a menor, entonces el objeto se aprecia que va en desaceleración o va frenando directamente. Entonces tenemos que su velocidad final es 10, menos de fórmula, la velocidad inicial es 20, tiempo final es 6 segundos, menos de fórmula, tiempo inicial es 5 segundos. En este caso, menos 10 entre 1 nos da como resultado menos 10 metros sobre segundo cada segundo. Entonces podemos apreciar que en cada intervalo de tiempo su desaceleración fue constante, fue de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo que hicimos cuando el objeto iba en la misma dirección que su velocidad, es decir, iba acelerando, vamos a hacer aquí también. Si nosotros tomamos cualquier intervalo de tiempo y su aceleración es constante, significa que la respuesta nos tiene que dar menos 10 metros sobre segundo. Por ejemplo, si iniciamos de los 2 segundos y finalizamos en los 5 segundos, o sea, el intervalo de 2 a 5, podemos notar que hubo un cambio de velocidad de 50 con el que inició a 20 metros sobre segundo con el cual terminó. Por lo tanto, si utilizamos la fórmula de la aceleración, velocidad final es 20, menos de fórmula, velocidad inicial es 50, tiempo final 5 segundos, menos de fórmula, tiempo inicial 2 segundos. 20 menos 50 es menos 30 y 5 menos 2 es 3.
menos 30 entre 3, esto nos daría menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa que cualquier intervalo de tiempo, como su aceleración es constante, cualquier intervalo de tiempo que nosotros tomemos de este objeto en movimiento siempre nos va a dar de respuesta menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente se puede apreciar visualmente que el objeto va desacelerando porque su cambio de velocidad fue a menor, empezó de 50 y terminó en 20, por lo tanto el objeto evidentemente desacelera. Luego, si tomamos del intervalo, en este caso de 1 segundo hasta los 6 segundos, podemos apreciar que el objeto comienza con una velocidad de 60 metros sobre segundo y termina con una velocidad de 10 metros sobre segundo, es decir, va desacelerando, hay un cambio de velocidad pero a menor. Entonces utilizamos la fórmula, velocidad final 10, velocidad inicial es 60, tiempo final es 6 y tiempo inicial es 1. 10 menos 60 es menos 50 y 6 menos 1 es 5. Por lo tanto, menos 50 entre 5, esto nos da menos 10. Nuevamente, se aprecia que es una aceleración constante en cualquier intervalo de tiempo y al ser negativo, se puede decir que el objeto fácilmente desacelera o frena. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a estudiar las ecuaciones cinemáticas del contenido del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a hacer una comparación con respecto al contenido anterior del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos fórmulas para posición, para velocidad, para tiempo y para aceleración. Comparémoslo con el movimiento rectilíneo uniforme. Si usted recuerda la fórmula de la posición, como lo estudiamos en la clase anterior, dice que delta X, es decir, el cambio de posición, o sea, el desplazamiento, es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. Recuerde que delta X es posición final menos posición inicial y delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, esto fácilmente se puede despejar. Es decir, si en algún momento quisiéramos la posición final, entonces despejamos, o si en algún momento deseamos el tiempo inicial o el tiempo final, entonces pues simplemente despejamos la fórmula. Con respecto a la velocidad, teníamos la fórmula que la velocidad es igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo, es decir, delta X entre delta T. Posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y el tiempo se puede medir como delta T, tiempo final menos tiempo inicial, es igual al desplazamiento entre la velocidad. Desplazamiento es velocidad final, posición final menos posición inicial entre la velocidad. Y aceleración, evidentemente, en el movimiento rectilíneo uniforme no tiene una aceleración, tiene una velocidad constante, pero no una aceleración constante. Entonces, las fórmulas que vamos a ocupar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son básicamente las mismas, pero con la variante de la aceleración. Por ejemplo, si yo quiero calcular la posición de un objeto, nosotros lo vamos a hacer como delta X, que es el cambio de posición o el desplazamiento, posición final menos posición inicial, va a ser igual a la velocidad inicial por el intervalo de tiempo. Si usted observa, hasta la primera parte es exactamente igual que el movimiento rectilíneo uniforme, y en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, como es constante su velocidad, no existe una velocidad inicial y una velocidad final, sino que en todo el trayecto su velocidad es constante. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado existe un cambio en la velocidad. Por lo tanto, acá vamos a hablar de que delta X es igual a la velocidad inicial por delta T más un medio de la aceleración por delta T al cuadrado. Esta sería la fórmula para encontrar la posición, ya sea posición inicial o ya sea la posición final, porque aquí mismo está la inicial y la final.
y con esto simplemente lo despejamos. Si queremos posición inicial, entonces lo pasamos la posición final al otro miembro y multiplicamos por -1, por ejemplo. Si queremos la posición final, pues simplemente la posición inicial lo pasamos al otro miembro. Luego, en el caso de la velocidad, si la fórmula en el movimiento rectilíneo uniforme era desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ahora su fórmula va a ser la siguiente. Como ya no hablamos de una velocidad constante, sino que hay un cambio en la velocidad, entonces ahora va a haber un delta velocidad. Y el delta velocidad nosotros lo podemos calcular como aceleración por delta tiempo. Es decir, multiplicar la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido, eso nos da como resultado la velocidad o el delta velocidad. Puede ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad? Luego, para encontrar el tiempo, si en el movimiento rectilíneo uniforme ocupábamos delta t es igual al desplazamiento entre la velocidad, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a ocupar el delta tiempo como tiempo final menos tiempo inicial es igual a el cambio de velocidad entre la aceleración. Y en este caso, la fórmula para encontrar la aceleración de un objeto, aceleración constante, es igual a simplemente la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y si nosotros notamos de esta fórmula llamada aceleración, es que nosotros obtenemos tanto el tiempo, porque el despeje, si usted nota, aceleración pasa a dividir y el delta tiempo pasa a multiplicar. Por lo tanto quedaría la fórmula del tiempo y la fórmula de delta velocidad, simplemente el delta tiempo que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasa a multiplicar. Y ahí tenemos la fórmula para encontrar ya sea la velocidad inicial, ya sea la velocidad final. Bien, el detalle es que esta fórmula que acabamos de estudiar en este momento no siempre funciona de esta manera, porque dependiendo de los datos que nosotros conocemos de un ejercicio, a veces podemos encontrar otra forma de utilizar esa fórmula. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos como magnitud física la aceleración, su fórmula, como ya la estudiamos, la variación de la velocidad con respecto al intervalo de tiempo, pero existe otra forma de encontrarla. Ya la vamos a estudiar más adelante. La de la posición, tenemos su fórmula principal, delta x es igual a velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La de la velocidad, el delta velocidad es igual a la aceleración por el intervalo de tiempo. Y en el caso del tiempo, el intervalo de tiempo va a ser igual a la variación de la velocidad entre la aceleración. Es decir, velocidad, tiempo y aceleración son la misma fórmula, pero de manera despejada. Ahora, segunda forma para encontrar la aceleración. Existe una formulita también que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la posición o el cambio de posición, eso me da una aceleración. Es decir, la primera ecuación de la aceleración solo trabaja con velocidades y con tiempo. Pero si hay un ejercicio donde nosotros no conocemos el tiempo, pero sí conocemos las velocidades y el cambio de posición que tuvo, también podemos encontrar su aceleración. En la primera ecuación no está presente el desplazamiento, sino que está presente el tiempo. En la segunda ecuación no está presente el tiempo, pero sí está presente el desplazamiento. O sea que dependiendo de los datos que nosotros conozcamos, así son las fórmulas que podemos utilizar. Otra forma para encontrar la posición. La posición o el cambio de posición es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Y si usted se fija, es la misma fórmula de la aceleración, pero el delta x que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar y la aceleración que se encuentra multiplicando pasa a dividir. Y tenemos esta fórmula también que no involucra el tiempo. Entonces aquí tenemos otra forma de encontrar la posición, pero que no dependa del tiempo transcurrido.
decir que no sepamos cuál es el tiempo que transcurrió. Y la otra manera para calcular la velocidad, que siempre es con respecto a esta fórmula, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Nuevamente en esta fórmula no existe el tiempo o se desconoce el tiempo. Entonces, en las ecuaciones principales se trabajan simplemente con aceleraciones, velocidades y tiempos. Y la otra manera de encontrarla es que conozcamos su cambio de posición, pero no conozcamos el tiempo transcurrido. Entonces en este caso, para encontrar la velocidad final, simplemente extraemos la raíz cuadrada. Si queremos velocidad inicial, el 2 veces aceleración por delta x pasa a restar y le sacamos la raíz cuadrada al final. Y entonces tenemos otra forma de encontrar la velocidad, pero con respecto a la posición y no del tiempo. Y la segunda manera de encontrar el tiempo, como a veces se forman cuadráticas o ecuaciones cuadráticas, entonces la otra forma de encontrar el tiempo es precisamente utilizando la fórmula general de la cuadrática. Y aquí tenemos este cuadro de fórmulas que nos va a permitir encontrar cualquier ejercicio que nos propongamos a resolver. Antes de los ejercicios propuestos, lo que vamos a estudiar es las unidades del sistema internacional en el cual vamos a presentar siempre nuestra respuesta. Esto es simplemente para unificar resultados, ya que el sistema internacional es el que nosotros ocupamos para la presentación de respuestas. Todas las respuestas deben estar presentadas en el sistema internacional de medidas. Cualquiera que no esté de esa manera, entonces lo que hay que hacer es una sencilla conversión de unidades. Y en este caso, distancias y desplazamientos, ya sabemos que en el sistema internacional de medidas es el metro. Si nosotros queremos encontrar rapidez o velocidades, entonces en este caso es metros sobre segundos su unidad de medida. Queremos encontrar tiempos, su unidad de medida, su magnitud debe estar en segundos. Repito, cualquiera que no estén en estas modalidades, simplemente se realiza una conversión de unidades. Y por último, la aceleración, que es básicamente el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces nosotros tendríamos que es metros sobre segundo por cada segundo transcurrido, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. Y estas serían las unidades que vamos a utilizar siempre en todos los ejercicios a manera de unificar resultados. Está en kilómetros, lo convertimos a metros. Si está en kilómetros por hora, lo convertimos a metros sobre segundo. Si el tiempo está en minutos, se convierte a segundos. Si la aceleración está en kilómetros por hora al cuadrado, entonces metros sobre segundo al cuadrado, y etcétera, etcétera. Vamos ahora con el análisis de la aceleración, es decir, el análisis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con respecto a la aceleración se pueden presentar tres casos distintos. El primero es en el que la aceleración nos dé mayor que cero, es decir, que la aceleración sea positiva. Y como ya estudiamos en los ejemplos introductorios, cuando la aceleración es positiva, significa que el objeto acelera, es decir, va en la misma dirección y sentido que la velocidad. Es decir, el vector aceleración coincide con el vector velocidad, con respecto a la dirección y sentido. Por lo tanto, en este caso el objeto acelera. Respuestas positivas, el objeto acelera. Segundo análisis, si la aceleración nos da un número menor que cero, es decir, un número negativo, el objeto entonces desacelera o frena. Como ya lo vimos también en los ejercicios introductorios, cuando el vector aceleración es contrario al vector velocidad, es decir, el sentido es contrario, entonces implica que el objeto va frenando o desacelerando. En este caso, simplemente cuando la aceleración sea negativa, entonces vamos a decir que el objeto fácilmente desacelera. Y la tercera, que puede pasar también, es que la aceleración sea cero. Y en este caso, cuando la aceleración sea cero, es simplemente que el objeto está en reposo o que frenó totalmente, por decir algo. En este caso,
La única manera que la aceleración sea cero es precisamente que sus velocidades sean cero, porque el tiempo, el intervalo de tiempo no puede ser cero porque daría una indeterminación. Por lo tanto, la aceleración puede dar cero cuando la variación de velocidad sea cero. En este caso, si no hay variación de velocidad, entonces fácilmente no hubo aceleración. En el caso de, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, no hay variación de velocidad, por lo tanto su aceleración es de cero. Doble interpretación. Bien, pasamos al ejemplo número 1 entonces. El ejemplo número 1 me dice que una bala es expulsada de un cañón con una aceleración constante y antes de impactar contra un objeto experimenta una velocidad de 432 km sobre hora. El objeto se encuentra a 0.32 km del cañón. Pregunta, ¿cuánto tardó en llegar al objetivo? Tiempo final. Segunda pregunta, ¿cuál fue la aceleración que experimentó? Ya sabemos que la aceleración es simplemente la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una pequeña esquematización. Tenemos por aquí que una bala es expulsada de un cañón, pero a una aceleración constante. Antes de impactar contra el objeto, experimenta una velocidad de 432 km sobre hora, es decir, inicia con una velocidad de 0 y finaliza con una velocidad de 432 km sobre hora. El objetivo en este caso estaba a 0.32 km del cañón y con esos datos tiene que ser suficientes para encontrar nuestra respuesta. Es decir, posición inicial de la bala, 0, es decir, empezó en 0 metros, finalizó a 0.32 kilómetros del cañón, eso va a ser la posición final. Su velocidad inicial partió del reposo, por lo tanto es 0, y su velocidad final antes de impactar al objeto fue de 432 kilómetros sobre hora. Tenemos también que el tiempo inicial fue 0, si tomamos esto como el inicio. Y la pregunta es, ¿cuánto tardó en llegar al objetivo? Es decir, su tiempo final. Segunda pregunta, ¿cuál fue la aceleración que experimentó la bala antes de llegar hasta el objetivo? Para esto, veamos los datos que conocemos, a ver si son suficientes para encontrar nuestras respuestas. Y entre los datos tenemos que la posición inicial es 0 metros, su posición final es 0.32 kilómetros, pero para no molestarnos hacerlo al final, recuerde que como esto no está en el sistema internacional, lo que conviene es transformarlo o convertirlo al inicio, no al final. Es preferente hacerlo al inicio. A mí siempre me gusta hacerlo al inicio para no afectar tantos decimales. Por lo tanto, su factor de conversión sencillamente 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se simplifica, la respuesta queda en metros. Y en este caso, si multiplicamos en nuestra calculadora, que no es necesario, pero vamos a hacer 0.32 por 1000, nos da como respuesta 320 metros. O sea que la bala recorrió 320 metros de distancia. Cambio de posición de 0 a 320 metros. Velocidad inicial partió del reposo 0 metros sobre segundo y velocidad final 432 kilómetros por hora. Nuevamente hay que convertirlo porque el sistema internacional la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo. Por lo tanto, primer factor de conversión, 1 kilómetro equivale a 1000 metros y segundo factor de conversión, 1 hora equivale a 3600 segundos. Kilómetro con kilómetro se simplifica, hora con hora se simplifica también y la respuesta nos quedaría expresada en metros sobre segundo. Para esto traemos la calculadora, activamos la fracción, multiplicamos 432 por 1000 por 1, solo que el 1 es innecesario, entre 1 por 1 por 3600. El 1 por 1 es innecesario y esto nos da 120 metros sobre segundo.
Esa sería la velocidad final con la que impactó la bala al objeto. Tiempo inicial, 0 segundos. Tiempo final es nuestra pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuánto vale la aceleración? Entonces nos vamos a nuestra tabla de fórmulas y observamos cuál podemos ocupar. Por ejemplo, para tiempo final nos vamos al bloque de tiempo y existe esta formulita. El detalle es que para ocupar esta fórmula, si usted se fija, necesitamos la aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar precisamente la aceleración. Pudiéramos ocupar la fórmula general de la cuadrática. Acá, porque cambio de posición, lo sabemos. El intervalo de tiempo es la pregunta. La aceleración no la conocemos también. Y a ley tenemos que encontrar primero la aceleración, ya sea por fórmula general o ya sea utilizando la fórmula directa. Necesitamos primero la aceleración. Y como la aceleración era otra de las preguntas, entonces vamos a comenzar primero encontrando la aceleración. Para encontrar la aceleración tenemos dos fórmulas. La primera es la fórmula del cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero como el tiempo no lo conozco, entonces encontramos con la otra forma la aceleración, aquella donde no involucra el tiempo, sino que involucra el cambio de posición. Por lo tanto, estas dos son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver nuestro ejercicio. Teniendo los datos, posición inicial 0 metros, posición final 320 metros, velocidad inicial 0 metros sobre segundo, velocidad final 120 metros sobre segundo, tiempo inicial 0 segundos, tiempo final no se sabe y aceleración no se sabe, ocupamos la primera fórmula. La aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces el desplazamiento que ha hecho el objeto, en este caso la bala. Sustituimos entonces velocidad final al cuadrado es 120 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces el desplazamiento, que es posición final 320 metros menos la posición inicial 0 metros. Evidentemente 0 metros sobre segundo ni lo vamos a utilizar y 0 metros sobre segundo tampoco, 0 metros no lo vamos a ocupar. Entonces solo me quedaría 120 elevado al cuadrado, que al utilizar nuestra calculadora 120 elevado al cuadrado, esto nos da 14.400 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque el exponente afecta a los dos, entre 2 por 320, en este caso 2 por 320 nos da 640 metros. Luego ocupamos la calculadora y para encontrar la aceleración dividimos 14.400 entre 640 y nos da 640, nos da como respuesta 0.0351 de aceleración. En este caso, como ya todo el sistema está en el sistema internacional, tenemos la certeza que la respuesta es metros sobre segundo al cuadrado. Pero si queremos saber de dónde se obtiene eso, nos vamos acá y tenemos como fracción metros al cuadrado entre segundo al cuadrado y todo esto dividido entre metro. Entonces, si aplicamos extremos por medio, al metro hay que agregarle un 1 en el denominador y tendríamos acá que metro cuadrado por 1 sigue siendo metro cuadrado, en este caso, y segundo por metro sigue siendo segundo por metro. Entonces, simplificamos un metro del denominador
se va con un metro del numerador y solo me queda metros sobre segundo al cuadrado. No es necesario, como les repito, porque cuando hemos convertido desde el inicio, las respuestas usted ya sabe que van a estar en el sistema internacional. Por lo tanto, 14.400 entre 640, 14.400 entre 640, esto nos da 22.5, hace un momento quizás lo puse mal. Entonces en este caso 22.5, menos mal corroboré, 22.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra primera respuesta. La aceleración fue de 22.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ya conocida la aceleración, ocupamos la fórmula del tiempo, cualquiera de las dos, ya sea fórmula general o ya sea la fórmula directa. Obviamente es más fácil la fórmula directa. Y tenemos que el intervalo de tiempo es igual al cambio de velocidad entre aceleración. El intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Sustituyendo, tiempo final en la pregunta, menos tiempo inicial 0 segundos. Esto es igual a velocidad final 120 metros sobre segundo, menos de fórmula, velocidad inicial 0 metros sobre segundo, entre la aceleración, que fue lo que acabamos de encontrar, 22.5. Positivo, por cierto, porque el objeto acelera, no frena. Entonces, los ceros no los tomamos en cuenta. Y en este caso dividimos sencillamente, para encontrar el tiempo final, dividimos 120 entre 22.5. Tenemos entonces 120 entre 22.5. Esto nos da como respuesta 16 tercios, que equivale a 5.33 segundos. O sea que el objeto se tardó en llegar al objetivo 5.3 segundos aproximadamente. Y ahí tenemos contestado nuestro primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo entonces. El segundo nos dice: una moto está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 3/4 de minutos a una razón de 0.0005 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. ¿Qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorre en dicho tiempo? Bien, analicemos la situación. Vemos que un motorista acelera justo cuando el semáforo está en verde. Entonces tenemos que su posición inicial, en este caso sería 0, su velocidad inicial sería 0 porque está detenida la moto, y el tiempo inicial también es 0. Cuando está en verde, el objeto se desplaza con una aceleración de 0.005 kilómetros por cada segundo transcurrido. De esta manera. La pregunta: ¿qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorrió? La distancia en este caso es la trayectoria entre 0 metros hasta el final, que tampoco lo conozco. Su velocidad inicial es 0 porque estaba detenido, su velocidad final es una incógnita, y el tiempo transcurrido, en este caso es 3/4 de minuto. Entonces, con esta situación, colocamos los datos que conocemos, y en este caso la posición inicial sería 0 metros, su posición final es parte de la pregunta porque la distancia es el trayecto entre la posición inicial y la posición final. La velocidad inicial parte del reposo, la velocidad final es parte de la pregunta porque dice que velocidad alcanza, tiempo inicial 0 segundos, parte del reposo, tiempo final 3/4 de minuto. Entonces aquí vamos a convertirlo porque tiene que estar en segundo, y tenemos que un minuto equivale a 60 segundos. Evidentemente, minuto con minuto se va a simplificar y simplemente multiplicamos 3/4 por 60, que en este caso 3 por 60 entre 4. Eso nos da 45 segundos. Ya tenemos el tiempo final
y tenemos su aceleración que es de 0.0005 kilómetros sobre segundo al cuadrado, pero tampoco está en las unidades correctas. Por lo tanto, en este caso el kilómetro lo convertimos a metro. Su factor de conversión, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se simplifica y me quedaría metros sobre segundo al cuadrado, como es el ejercicio. Entonces multiplicaríamos 0.005 por 1000, que básicamente 0.5, en este caso me falta un 0. Ahí está, sería 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Acelerado, ¿verdad? En este caso nos vamos al cuadro de fórmulas y la pregunta es velocidad, por lo tanto me voy a la línea de la velocidad, a la fila de la velocidad, y tenemos dos fórmulas que podemos ocupar. La primera es aceleración por tiempo, veamos, conozco aceleración, sí. Intervalo de tiempo, tiempo final 45, tiempo inicial 0, puedo ocuparlo. Como su velocidad inicial es de 0, puedo encontrar su velocidad final. Entonces podemos ocupar simplemente esta fórmula. Ahora podemos ocupar también esta que dice que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. También pudiéramos ocupar esta segunda fórmula. Y en el caso del tiempo, ¿no? La segunda pregunta es la distancia, perdón. Entonces ocuparíamos que delta x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pudiéramos ocupar también la segunda fórmula porque tenemos velocidad final y velocidad inicial y tenemos aceleración. Entonces vamos, y con los datos que me proporciona el ejercicio tenemos que la posición final es 0 metros, su posición final es la pregunta porque me dicen la distancia que es el trayecto recorrido en estos dos, en el desplazamiento, velocidad inicial es 0, velocidad final vamos a encontrarlo a continuación, tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final 45 segundos, con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Tomamos la fórmula de la posición que dice desplazamiento es igual a velocidad inicial por el intervalo de tiempo más 1/2 de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Desplazamiento, posición final menos posición inicial, igual a velocidad inicial por el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, más 1/2 de la aceleración del tiempo al cuadrado, tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Sustituyendo, posición final es la pregunta, menos la posición inicial, en este caso que sería 0, es igual a la velocidad inicial que es 0, multiplicado por tiempo final que es 45 segundos, menos tiempo inicial que es 0 segundos, más 1/2 de la aceleración que es 0.5, por el intervalo de tiempo, 45 segundos menos 0 segundos. Obviamente este 0 metros se va y toda cantidad multiplicada por 0 sigue siendo 0, esto se elimina totalmente y de acá el 0 segundos no vale. Por lo tanto me quedaría que la posición final es igual a 1/2 de la aceleración de 0.5 por el tiempo al cuadrado, 45 segundos elevado al cuadrado. Acá tomamos nuestra calculadora y simplemente multiplicamos 1/2 por 0.5 por 45 elevado al cuadrado. En este caso la respuesta nos daría 506.25 metros. Entonces ese 506.25 metros representa la posición final. Y como a mí lo que me está pidiendo es una distancia, pero la distancia es el trayecto recorrido de 0 a 506.25 metros, entonces es totalmente innecesario seguir haciendo el procedimiento. La distancia que recorrió sencillamente de 506.25 metros. El trayecto entre 0 y 506.25. Con esta respuesta ya podemos encontrar entonces la velocidad. Con la fórmula delta velocidad es igual a aceleración entre delta tiempo. Delta velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Aceleración por delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Sustituimos, velocidad final es la incógnita, velocidad inicial es 0. Aceleración 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo final 45 menos tiempo inicial 0.
obviamente los ceros en este caso los eliminamos, me quedaría que la velocidad final simplemente es igual a 0.5 multiplicado por 45 segundos. Y en este caso, 0.5 por 45 segundos, esto nos da 22.5 metros sobre segundos. Y esta sería la velocidad con la que alcanza la moto en 3/4 de minuto con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado y en una distancia de 506.25 metros. Ahora, cabe mencionar, como ya lo había explicado al inicio, que para encontrar en este caso la velocidad o la posición, también existe otra fórmula. En este caso solo voy a hacer el de la posición. La posición es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Para esta fórmula necesitamos obligatoriamente la velocidad final. Y en este caso, como ya la tenemos, vamos a evidenciar que en efecto es 506.25. Delta X es posición final menos posición inicial. Velocidad final al cuadrado sería 22.5 al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, 2 veces 0.5. Sustituyendo entonces tendríamos esto, los ceros lo quitamos porque no hacen efecto, y es como que la posición final simplemente la tomemos como la división entre 22.5 al cuadrado entre 2 por 0.5. En este caso utilizamos nuestra calculadora y tendríamos 22.5 elevado al cuadrado entre 2 por 0.5. Eso nos da como resultado 506.25, como ya lo teníamos acá. Es decir, nosotros podemos ocupar cualquiera de las fórmulas que permiten encontrar la pregunta siempre y cuando se desconozca un único elemento de toda la fórmula. Entonces, es permitido ocupar cualquiera de las dos. En este caso ocupamos las dos y la respuesta es exactamente la misma. Pero obviamente, para ocupar las fórmulas, a veces tenemos material suficiente y a veces no. Continuamos entonces y ahora vamos al ejemplo número 3. En este caso el ejemplo número 3 me dice: Toretto maneja su vehículo con una velocidad de 216 km sobre hora. Al aplicar el freno demora 0.15 minutos en detenerse. ¿Qué distancia necesitó para detenerse y cuál fue su aceleración? Bien, vamos a plantear la situación problemática. En este caso dice que Toretto maneja su vehículo con una velocidad de 216 km por hora. Al aplicar el freno, que fue justo al inicio, o sea, aquí aplicó freno, demoró 0.15 minutos en detenerse. La pregunta es, ¿qué distancia necesitó para detenerse? O sea, esto de acá, posición final menos posición inicial, me daría su distancia o su desplazamiento. ¿Y cuál fue su aceleración? Para la aceleración, recuerde que vamos a ocupar la fórmula de variación de tiempo, de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, tendríamos que su posición inicial, vamos a llamarle 0 a donde inició, donde aplicó el freno. En ese momento que aplicó el freno, él iba a una velocidad inicial de 216 km sobre hora. Y en ese momento es como que empezara a correr el cronómetro justo cuando frenó, entonces su tiempo va a ser de 0. Aquí está la distancia que ha recorrido hasta el momento. La pregunta es cuál fue su aceleración. Su posición final no la conocemos, de hecho para encontrar su distancia necesitaríamos encontrar el intervalo entre 0 hasta la posición final. Su velocidad final fue de 0 porque aquí frenó, por lo tanto el objeto se detuvo totalmente. Entonces su velocidad final es de 0 y el tiempo transcurrido es 0.15 minutos. Aquí el error va, la fe de errata. Es 0.15 minutos. Ahora, con esos datos, vamos a ver qué conocemos. Tenemos que su posición inicial es 0 metros. Su posición final es parte de la pregunta para encontrar la distancia entre ese desplazamiento.
Velocidad inicial justo cuando frenó iba a 216 km por hora. Esto obligatoriamente lo tenemos que convertir. Para esto aplicamos el factor de conversión, que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que 1 hora equivale a 3600 segundos. Kilómetro con kilómetro se cancela y hora con hora se cancela. Entonces me quedaría con metros sobre segundos, como lo dice el sistema internacional. Ocupamos nuestra calculadora entonces, digamos la fracción y multiplicamos 216 por 1000 por 1, solo que el 1 no lo voy a poner, entre 1 por 1 por 3600. Esto nos da, aquí me pasé por un 1, y nos da en este caso, nuevamente, aquí me pasé por 1, y ahora sí, nos da 600, en este caso, 60, perdón, porque me pasé nuevamente, sería 216 por 1000 sobre 3600, aquí está el error, y eso nos da 60, correcto. Las cuestiones de las teclas en la computadora, las disculpas del caso. Entonces sería 60 metros sobre segundo. Su velocidad final es de 0 porque frenó totalmente. Su tiempo inicial es de 0 segundos, porque ahí fue donde frenó y es como que activáramos el cronómetro justo en los 0 segundos. Y su tiempo final es 0.15 minutos, que en el sistema internacional tenemos que convertirlo a segundos. Para ello ocupamos el factor de conversión de que 1 minuto equivale a 60 segundos. Minuto con minuto se cancela y básicamente multiplicamos 0.15 por 60. Esto nos da 9 segundos exactamente. Bien, con estos datos vamos a encontrar su aceleración y la distancia que necesitó para detenerse totalmente. Para ello nos vamos al cuadro de fórmula y en el caso de la distancia relacionamos posición. Veamos lo que tenemos. Delta X, posición final menos posición inicial, ahí sale la pregunta, igual a velocidad inicial, que la conocemos, por el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, lo podemos ocupar, más un medio de la aceleración. Aquí hay un problema, no podemos encontrarlo por la sencilla razón de que no conocemos su aceleración. Entonces, en la segunda fórmula también necesitamos la aceleración y por ende lo primero que vamos a hacer es encontrar su aceleración. Y para la aceleración tenemos dos fórmulas, una con respecto a las velocidades y otra con respecto a la posición. Podemos ocupar cualquiera de las dos y por lo tanto el camino más fácil en este caso es ocupar la aceleración como cambio de velocidad con respecto al tiempo, y para encontrar la posición podemos utilizar ya sea esta fórmula o esta de acá. Igualmente para la aceleración, como las velocidades, las dos las conocemos y sus desplazamientos no lo conocemos, entonces en este caso no pudiéramos ocupar la segunda fórmula, sino que simplemente la primera. Nos vamos entonces con los datos ya convertidos. Posición inicial 0 metros, posición final no se conoce, velocidad inicial 60 metros sobre segundos, velocidad final 0 metros sobre segundos, tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 9 segundos. Aceleración no se conoce y con esto ya podemos encontrar la aceleración. Cambio de velocidad con respecto al tiempo. Sustituimos entonces, el cambio de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial y el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final 0 metros sobre segundo menos velocidad inicial 60 metros sobre segundo, tiempo final 9 segundos y tiempo inicial 0 segundos. Sustituimos y en este caso los ceros los cancelamos y es como que tuviéramos menos 60 entre 9. Negativo en este caso, y si dividimos menos 60 entre 9, eso nos da como respuesta menos 60 entre 9,
menos 20 tercios, que en decimal es menos 6.67. Y ojo, la respuesta nos dio negativa y esto coincide con la teoría porque el objeto desacelera o frena. En este caso, evidentemente Toretto frenó totalmente, por lo tanto es negativa su aceleración. Luego, para encontrar la posición final, ocupamos la fórmula cambio de posición es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Cambio de posición sería posición final menos posición inicial. Esto es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Su posición final, en este caso, es la pregunta. Su posición inicial es 0. Velocidad final al cuadrado, 0 metros al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, 60 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces su aceleración, es decir, 2 veces menos 6.67. Los ceros los cancelamos y es como que simplemente tuviéramos menos entre paréntesis, porque si el menos lo pone adentro se va a hacer positivo y este menos es de fórmula, 60 elevado al cuadrado entre 2 por menos 6.67. Ocupamos nuestra calculadora y en este caso elevaríamos el 60 al cuadrado y esto lo dividimos entre 2 por menos 6.67, solo que hay que anteponerle el signo menos y abrir un paréntesis para que no afecte en este caso. Entonces lo dividimos entre 2 por, abrimos un paréntesis, menos 6.67. Esto nos da como respuesta 269.87 aproximadamente. 269.87 metros es lo que recorrió el vehículo hasta frenar totalmente. Eso significaría que su distancia, que es la trayectoria en que va de 0 a 269.87, no hay necesidad de sacarlo, simplemente es 269.87 metros. En este caso la posición final coincide con la distancia que me están preguntando. Bien, otra manera de encontrarlo, cambio de posición es igual a velocidad inicial por delta tiempo más un medio de la aceleración por delta tiempo al cuadrado. Posición final menos posición inicial igual a velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Sustituyendo posición final en la pregunta para encontrar la distancia menos la posición inicial, que sería 0 metros. Esto es igual a la velocidad inicial, que es 60 metros sobre segundo, por el intervalo de tiempo, que va de 9 a 0, más un medio de la aceleración, que es menos 6.67, por el intervalo de tiempo al cuadrado, 9 menos 0 al cuadrado. Eliminamos los ceros y reescribimos y me quedaría que la posición final, que va a corresponder a la distancia que me están pidiendo, es igual a 60 por 9 más un medio por menos 6.67 por 9 al cuadrado. Utilizamos nuestra calculadora y colocamos así como aparece, 60 por 9 más un medio, en este caso, multiplicado por menos 6.67 por 81, que sería 9 elevado al cuadrado. Y en efecto nos da como respuesta 269.87 metros. Nuevamente la posición final equivale a la distancia porque la distancia es la trayectoria recorrida desde los 0 metros hasta los 269.87 y evidentemente recorrió lo mismo. Es decir, con cualquiera de las dos fórmulas la respuesta es exactamente la misma. Luego vamos al ejemplo final y en este ejemplo me dicen un avión cuando toca pista acciona todos los sistemas de frenado que le generan una desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Si necesita 80 metros de recorrido para frenar por completo, ¿con qué velocidad venía el avión antes de tocar la pista y frenar? Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de frenado? Bien, veamos la situación problemática. Tenemos una pista de aterrizaje en la cual se acerca un avión y al nomás tocar tierra, activa todos los sistemas de frenado hasta frenar totalmente. En esta situación se forman los siguientes datos. Primero, su posición inicial vamos a tomar que fue justo cuando las llantas tocan el suelo. Su velocidad inicial es la pregunta. ¿Con qué velocidad venía? O sea, la velocidad inicial. El tiempo inicial, vamos a activar el cronómetro justo cuando las llantas tocaron el suelo. Distancia recorrida en este caso. Aceleración es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado porque el ejemplo dice generan una desaceleración y eso implica que este 10 metros sobre segundo al cuadrado es negativo. Su posición final es de 80 metros, ya que ese fue la distancia recorrida para frenar por completo. Su velocidad final es 0 porque frenó justo ahí. Y el tiempo final es la pregunta que me están haciendo. Bien, con estos datos pasamos en limpio y tendríamos posición inicial 0 metros, justo donde cayó las llantas. Posición final 80 metros, no hay que reconvertir porque está correcto. Velocidad inicial, justo cuando tocaron las llantas, y esta es la pregunta. Velocidad final, frenó totalmente, por lo tanto es 0. Tiempo inicial, activamos el cronómetro justo cuando las llantas tocan el suelo. Tiempo final, la pregunta que me están haciendo. Desaceleración, en este caso de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sería negativo en este caso. Vamos a dejar positivo, pero en la respuesta, en las fórmulas, hay que tomar en cuenta que el objeto desaceleró. Por lo tanto, este 10 metros sobre segundo al cuadrado lo vamos a utilizar en la fórmula como negativo. Bien, fórmulas a utilizar. Tiempo, nos vamos a ir con su fórmula estándar. Delta tiempo es igual al cambio de velocidad entre la aceleración. Y en este caso, cambio de velocidad no lo pudiéramos utilizar porque no conozco la velocidad inicial. Por lo tanto, a ley lo primero que hay que encontrar es la velocidad inicial. Y en este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la segunda porque para encontrar la velocidad en la primera fórmula necesito el intervalo de tiempo que no está aquí. Por lo tanto vamos a ocupar la segunda fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido. En este caso, como todos los datos están en el sistema internacional, no tuvimos que realizar ninguna conversión, utilizamos directamente la fórmula, pero como lo que a mí me piden es la velocidad inicial, la vamos a despejar. Para ello, el 2 veces aceleración por delta X pasaría a restar al otro miembro, cambia de operación, y el cuadrado cambia a raíz cuadrada, o si usted prefiere aplicar radicación a ambos miembros. De cualquiera de las dos maneras, la fórmula me quedaría raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el cambio de posición, y esto es igual a la velocidad inicial. Sustituimos, en este caso el delta X es posición final menos posición inicial, velocidad final al cuadrado sería 0 metros al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, es decir, menos 2 veces menos 10, porque la aceleración es negativa, por el cambio de posición, que la posición final es 80 y la posición inicial es 0. Obviamente este 0 vamos a cancelar y este 0 también lo vamos a cancelar. Utilizamos nuestra calculadora directamente. Colocamos la raíz cuadrada, como esto se va, me quedaría menos 2 por menos 10 por 80. Y esto nos da 40. Al eliminar los ceros me quedaría de esta manera.
y quiere decir que su velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo. Nuevamente podemos explicar de dónde saldrían el metro sobre segundo, pero recuerde, al tener todo en el sistema internacional, la respuesta de la velocidad obligatoriamente va a estar en el sistema internacional. Metro por metro le da metro cuadrado, raíz cuadrada de metro cuadrado le queda metro y raíz cuadrada de segundo al cuadrado le queda simplemente segundo. Entonces su velocidad inicial ya sabemos que es 40 metros sobre segundo. Ya con la velocidad inicial ya podemos encontrar el intervalo de tiempo utilizando cualquiera de las dos fórmulas que conocemos. Y en este caso el intervalo de tiempo va a ser igual a cambio de velocidad entre aceleración, intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, intervalo de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Sustituyendo tiempo final, la pregunta, tiempo inicial 0. Esto es igual, velocidad final 0 menos velocidad inicial 40 metros sobre segundo, entre la aceleración, que es negativa porque es desaceleración, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Los ceros los eliminamos y para encontrar el tiempo final simplemente tenemos menos 40 metros sobre segundo entre menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y como ya sabemos, el tiempo va a estar expresado en segundos porque están en el sistema internacional. Entonces, menos 40 entre menos 10, evidentemente son 4 segundos que se tardó el avión en frenar totalmente. Nuevamente los segundos los podemos sacar de acá. Si tenemos metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado aplicamos extremos por medio, metros sobre segundo al cuadrado, queda exactamente eso. Acá. Y metros por segundo, obviamente es eso, metros por segundo. Y aquí perfectamente podemos ver que la respuesta me quedaría en segundos. Este metro se simplifica con este metro y un segundo del denominador se va con un segundo del numerador y me queda segundo lineal. Como es la respuesta, el tiempo 4 segundos. Y eso sería todo entonces. Bien, esto sería la primera parte del contenido de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos vemos en la siguiente clase y hasta luego.